Muy buenos días a todos, estimados profesores de la Universidad de Santander en sus diferentes campus. Sean todos bienvenidos a la capacitación que para la mañana de hoy ha preparado Desarrollo Profesoral en un tema bastante pertinente para nuestro ejercicio como profesores, es la elaboración de rúbricas para evaluar todo lo que son las competencias, los resultados de aprendizaje y en general evaluar cómo va el desempeño de los estudiantes. Para esta oportunidad hemos invitado al profesor Víctor Dueñas, quien labora en la Universidad del Valle y muy amablemente ha aceptado esta invitación. Profesor Víctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Le escuchan todos los profesores que están conectados, son de los diferentes campus, de Valledupar, de Bucaramanga, de Cúcuta y algunos profesores de Bogotá. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Orlando Mena. Un placer estar nuevamente con ustedes para compartir estos temas que nos interesa y nos apasiona en relación con la pedagogía y en relación con la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo con el aprendizaje de nuestros estudiantes. No sé, profesor Orlando, si ustedes quieren esperar unos minutos que se conecten más personas. Hoy al comienzo que habían tenido como algunas dificultades, entonces ustedes me dirán si arrancamos o se esperan unos minutos. Estoy a disposición de ustedes. Si quiere, vamos iniciando. Listo. Ok, ahí deben estar viendo mi pantalla. La invitación que me hace el doctor Mena es para que hablemos de rúbricas para la evaluación formativa, pero quería presentarles antes este esquema que probablemente en otras oportunidades que he estado compartiendo con ustedes lo pueden haber visto, y se trata de el diseño curricular y microcurricular para que veamos en dónde específicamente está el uso de esas rúbricas y para qué sirven, para luego entrar en el tema y luego miraríamos unos ejemplos de guías de trabajo y de rúbricas, como para que hagamos la discusión. Em, entonces, como profesores de un programa académico, cualquiera que sea que a nosotros nos llamen a ofrecer cursos en ese programa académico, en lo personal, yo soy profesor de estudiantes de odontología, como doy un curso de herramientas TIC, pues hay una variedad de estudiantes de la universidad con estudiantes de posgrado, con el programa académico de bacteriología y laboratorio clínico. Y entonces es por lo menos necesario que uno conozca dentro del perfil de egreso de esa carrera, de ese programa académico en el cual uno está ofreciendo uno o varios cursos, dentro de ese perfil de egreso, dónde están los resultados de aprendizaje que mi curso va a contribuir a que se desarrollen. Ese es el diseño curricular en el cual desde el programa académico han definido un perfil de egreso que normalmente se centra en competencias, capacidades y sensibilidades. Sí, aquí lo tengo SSC, sensibilidades, capacidades y competencias. Entendiendo las competencias como algo que le permite al egresado reconocer, estudiar y tratar de resolver problemas de la sociedad, del entorno a nivel local, regional o incluso internacional. Las capacidades es lo que tiene que ver con el poder hacer algo de acuerdo con eh, la disciplina en contexto, y las sensibilidades tendrían que ver con aquellas cosas relacionadas con el ser, con la parte aptitudinal. Eso nosotros los tenemos en los perfiles de egreso. Algunos perfiles de egreso son más claros que otros, otros son más filosóficos. No estoy diciendo que estén mal elaborados, sino que debemos tratar de reconocer esas dimensiones para que lo que hace el programa académico, en su comité de programa académico, con el concurso de todos los profesores del programa, ¿cierto? No confundir, yo aquí hago
un paréntesis. A veces cuando un programa académico pertenece a una unidad académica, como por ejemplo en mi universidad, el programa académico pertenece a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, y las decisiones se toman con los profesores de esa unidad. Recordemos que los profesores del programa académico son todos aquellos profesores que ofrecen un curso, que ofrecen créditos a los estudiantes. Por lo tanto, hay incluso a veces más profesores por fuera de la unidad académica a la cual pertenece el programa que dentro de la unidad académica. Eso sucede en la Universidad del Valle. Somos 11 profesores de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, y hay más de 60 profesores del programa académico distribuidos en otras facultades y en otras escuelas. ¿Por qué lo digo? Porque es necesario que cada uno de esos profesores haya participado de manera diferencial, por supuesto, en la construcción de unos resultados de aprendizaje del programa académico. Esto, pues valga decir, es lo que pide el decreto 1330 y el acuerdo 02 del 2020, que el programa académico debe declarar unos resultados de aprendizaje de ese programa. Y lógicamente esos resultados de aprendizaje del programa están en relación directa, coherente con ese perfil de egreso. Querría decir entonces que si tenemos evidencia de que los estudiantes desarrollaron estos resultados de aprendizaje del programa, pues en consecuencia podemos presumir que o colegir que tienen ese perfil de egreso. Y es eso lo que tenemos que cuidar realmente, ¿cierto? El perfil de egreso es un contrato que hace la universidad con el estudiante. Este perfil de egreso inicialmente es virtual, es decir, es un deseo, pero lógicamente es un deseo que no es utópico, sino que es alcanzable y que sirve para muchos años del ejercicio de ese egresado. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de tener muy claro, como profesores del programa y como directivos del programa, esos resultados de aprendizaje que contribuyen a esto. El perfil de egreso está, digámoslo, escrito en piedra porque es el que está en el ministerio. Y si nosotros queremos cambiar el perfil de egreso, tendríamos que hacer una reforma curricular y tendríamos que volver a mandar todos los documentos de registro calificado cuando queremos cambiar ese perfil de egreso. Los resultados de aprendizaje, por el contrario, pues no son estáticos, ellos son dinámicos, ellos van cambiando de acuerdo con que como cambie el medio. Por ejemplo, ha habido ocasiones en que la biología molecular entró y entonces cambiamos resultados de aprendizaje para introducir esos nuevos conceptos. Ahora estamos en la era de las ómicas y de cómo el bacteriólogo podría estar, cuál es el papel que juega el profesional nuestro en la medicina translacional o en la medicina de precisión. Entonces, estos resultados de aprendizaje del programa van cambiando para lograr que este perfil de egreso se mantenga. No vamos a tener entonces unos resultados de aprendizaje obsoletos con un perfil de egreso que, como él es amplio, se queda corto cuando los estudiantes salen a ejercer. Ahora, los, todos los programas académicos que yo conozco en el país eh, tienen su estructura microcurricular por asignaturas. He tenido también la oportunidad de conocer eh, la Universidad, por ejemplo, de Guadalajara. eh, no hay asignaturas, sino que, o en la Universidad de Liverpool, aunque no he ido, eh, no tienen asignaturas, sino que tienen ejes temáticos o ejes prolémicos, y alrededor de esos ejes temáticos y prolémicos se va construyendo el conocimiento. Los estudiantes se van apropiando de unos conceptos que finalmente son las asignaturas o los contenidos de las asignaturas, pero lo hacen de manera diferente. Nosotros lo tenemos por asignaturas y eso tiene una complejidad, por supuesto, tiene unas ventajas y desventajas.
Las ventajas son que al trabajar por asignaturas, nosotros podemos, al parcelar el conocimiento, pues podemos manejarlo de manera más eficiente, digámoslo así, además porque hemos estado, perdón, porque hemos estado muy acostumbrados a ese esquema, en la que un profesor es el dueño de su asignatura y él la ofrece eh, en lo eh, deseable en relación con otros y en relación con los resultados de aprendizaje del programa. Vamos a reflexionar si eso es lo que realmente sucede. Entonces, nosotros tenemos asignaturas, por lo tanto, aquí en este diagrama que les presento, pues tengo un curso 1 y un curso N. Un programa académico tranquilamente puede tener 60 cursos en todo el año, entre asignaturas obligatorias y electivas, eh, 60 cursos. Y entonces quiere decir que cada profesor de estos cursos debe tener un conocimiento claro de a cuáles resultados de aprendizaje del programa está apuntando lo que él enseña, o para que lo empecemos a interiorizar lo que los estudiantes aprenden, porque hay una diferencia grande entre enseñar y aprender, ¿cierto? En estos días, y entre educar. En estos días leía una caricatura de Kino que decía que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, mientras que para educar se necesita ser. Y todas estas cosas las tenemos que nosotros tener en cuenta en el diseño curricular y microcurricular. También esas competencias del ser que tienen que ver con esas sensibilidades. Entonces, los profesores de este curso, él o los profesores de este curso deben tener claro a cuáles resultados de aprendizaje del programa esto contribuye, porque no puede ser que el profesor en su buena fe esté ofreciendo cosas que el programa académico no le ha demandado. Ahora bien, para que no nos sintamos mal, lógicamente soy yo como profesor de ese curso el que retroalimenta ese programa para decirle que ya han cambiado cosas, entonces hay que incluirlas en el curso, hay que sacar unas cosas, unos conceptos e incluir otros nuevos, y entonces en consecuencia estos resultados de aprendizaje del programa pasan a ser también modificados, manteniéndose un perfil de egreso que es general. Entonces esa es como la parte del diseño, pero además nosotros tenemos unos cursos que son prerequisitos de otros. Esos cursos, les decimos al estudiante que deben cursar primero este curso, 2, para poder cursar el siguiente. Entonces hay que ser muy claros con el estudiante por qué ese prerequisito. No es simplemente una talanquera administrativa. Al estudiante se le debe decir que es que en este curso, este resultado de aprendizaje, 3, es necesario para que él pueda tener y transitar con éxito el curso siguiente en el resultado de aprendizaje 1, es decir, o en varios resultados de aprendizaje. Aquí lo estoy haciendo de una manera muy simple, uno a uno, pero no, normalmente no es así. Para que el estudiante sepa claramente la relevancia de lo que está aprendiendo. La reflexión que hay que hacer, como nosotros como profesores, es el estudiante tiene claro todo eso. Los profesores tenemos claro lo que estamos haciendo. En muchas ocasiones de charlas que he dado, pues los profesores simplemente se coloca el resultado, el curso como prerequisito de otro, porque de pronto es una continuación, ¿cierto? Entonces, hematología 1 y hematología 2. Pero aquí hay una cosa que hay que reflexionar más. Nosotros pasamos de tener de trabajar con objetivos, que los objetivos son de la enseñanza, son del profesor, mientras que los resultados de aprendizaje son del estudiante, son del aprendizaje. Eso tiene un valor grande porque si estamos hablando de eso, entonces observen cómo nosotros tendríamos que ir cambiando lo administrativo curricular, porque si para que el estudiante vea este curso 3, lo único que necesita es este resultado de aprendizaje del curso 2, entonces tendríamos que
permitir que un estudiante, aún perdiendo el curso 2, pero habiendo mostrado evidencias de que tiene el resultado de aprendizaje 3, puede, bajo el argumento de la flexibilidad, seguir adelante en su proceso formativo. Y lo que nosotros realmente estamos diciendo, por lo menos lo digo desde mi universidad, es que si el estudiante perdió el curso, no puede hacer el otro. Entonces tenemos claro para qué estamos declarando resultados de aprendizaje si no vamos a, con eso, eh, lograr una mayor flexibilidad. Entonces, todo eh, toda esta disertación para decirles dónde están las rúbricas. Las rúbricas se ubican aquí en los cursos, pero antes de hablar de las rúbricas, hay que hablar de las actividades académicas y de las guías de trabajo. Entonces, el profesor de este curso, para que los estudiantes se apropien de estos 5 resultados de aprendizaje, pueden ser 2, 3, 5, 10, entre más resultados de aprendizaje yo declare en mi curso, más difícil se me hace hacer seguimiento de ellos. Entonces, aquí lo he puesto un ejemplo de 5 y son muchos para mi concepto. El profesor, para que el estudiante adquiera este resultado de aprendizaje 1, piensa y planea unas actividades académicas. ¿Ya? La actividad académica que más usamos es la clase. No quiero hablar, o lo que voy a decir no significa que las clases hay que dejar de darlas. De pronto hay que hacerlas de otra manera. Pero también hay una gran cantidad de actividades académicas que pueden hacer que los estudiantes logren de igual manera esos resultados de aprendizaje, pero de una manera más amena, más constructiva, o que los logren mucho más fácil. Entonces hablamos de que en lugar de clase o además de clase, puedo hacer aula invertida, puedo hacer taller, pero un taller estructurado, puedo hacer seminarios, se pueden hacer portafolios educativos, es decir, hay una gran variedad de actividades académicas que yo planeo como profesor para saber que este tema se logra mejor con un aula invertida, pero este tema es mejor con una clase magistral en que la acompaño de un taller estructurado y así, ¿cierto? Lógicamente, entre más actividades académicas yo tenga, si yo quiero ser muy variado, pues significa que más trabajo voy a tener, pero no podemos ir de un extremo a otro, ¿cierto? Entonces, porque conozco profesores en mi universidad que lo único que hacen es dar clase. Y a veces los estudiantes, cuando yo era director de programa académico, me decían, pero es que son las mismas diapositivas de siempre, pero es que en alguna ocasión un profesor les entregó el programa con las fechas del año pasado. Entonces, situaciones como esas. Ese es un extremo pernicioso. Y el otro extremo, que no es pernicioso, pero que sí nos sobredimensiona, sería llenarnos de muchas actividades académicas y también puede sobredimensionar al estudiante. Entonces, por eso se habla de planeación microcurricular, cómo yo lo voy a hacer. Y ahora, eh, las cosas que yo haga van en consonancia con aquello que está pidiendo el decreto 1330, pero no es porque lo pida el 1330 o la 02 del 20. Dice que los programas académicos deben declarar el enfoque pedagógico en el cual se circunscribe. Entonces, si un programa académico dice que es crítico social constructivista, las actividades académicas que yo planeé para el logro de estos resultados de aprendizaje, pues tienen que ir en consonancia con ese enfoque. Y cada actividad académica que yo planeé debe llevar una guía de trabajo. Una guía de trabajo que orienta al estudiante de manera clara lo que se espera que él haga y por lo tanto lo orienta a él lo que se espera que yo haga como estudiante para lograr ese resultado de aprendizaje. Una guía de trabajo. Entonces, si hago aula invertida, guía de trabajo para aula invertida, para portafolio educativo, para seminario, para taller. Una guía de trabajo clara, paso a paso lo que hay que hacer. Enunciando qué es ese asunto de portafolio educativo, diciendo las cosas que debe contener. Yo ahora les muestro ejemplos de eso. Entonces, eso para tener claridad, porque el tiempo de una asignatura es corto,
y no podemos darnos el lujo de estar divagando. O no darle una guía de trabajo al estudiante, le coloco un seminario y cuando él sale a hacerme la exposición, lo desbarato a preguntas y le digo cosas que no hizo, pero que en ningún momento estaban escritas. Era simplemente un deseo mío en mi mente que él me presentara esas cosas o se las dije oralmente y pues el estudiante lo olvidó. Eh, pero además las guías de trabajo son la base para la elaboración de la rúbrica. Entonces, me tomé unos minutos en este diagrama para ubicar las rúbricas en este asunto del diseño curricular y microcurricular. Cuando los directores de programa nos demanden a nosotros, porque la normatividad, pero no porque lo diga la normatividad, que nosotros tengamos que mostrar evidencia del seguimiento de esos resultados de aprendizaje, pues ese seguimiento va desde aquí. El profesor muestra cómo él hace seguimiento de los resultados de aprendizaje y muestra evidencia de que los estudiantes lo lograron, evidencia. Si un examen que un estudiante puede presentar es evidencia, pues listo. Yo tengo serias dudas con eso en los exámenes escritos. Entonces, ese es, esa es la utilidad de las rúbricas en este diseño. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna intervención. Lo bueno de esto es, esto no está terminado, entonces quería simplemente mostrar esa, esa presentación. ¿Alguna duda o pregunta o comentario hasta ahí? Ok, pero me siguen oyendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, señor. ok, gracias. Bien, entonces el tema es rúbricas para la evaluación formativa. La presentación yo se las dejo. La voy a copiar de una vez en el chat para que ustedes la tengan, si quieren explorarla. Entonces tenemos que las rúbricas son instrumentos de evaluación y formativa, y vamos a ver por qué formativa, que permite entonces que nosotros valoremos los resultados de aprendizaje. Pero también puede ser que la use para valorar una tarea, que es parte de lo que el estudiante tiene que hacer para lograr un resultado de aprendizaje, o algún producto que él tenga que entregar. Y se, la, mm, se elaboran, lógicamente, planeadas por el profesor en relación con la guía de trabajo y deben tener esa connotación de formativo que es lo que vamos a tratar de descubrir aquí. Normalmente se presentan en tablas, ¿cierto? Entonces, yo hago una tabla en un Word, en un Excel, o hay herramientas para hacer rúbricas. Moodle tiene herramientas con las que usted puede hacer las rúbricas y él mismo las calcula, etcétera. Lo importante es que ellas enuncien de manera clara unos niveles de desempeño del estudiante frente a la actividad académica que está realizando. Entonces, elaborar estos niveles de desempeño es tarea del profesor para poder entonces eh, retroalimentar al estudiante de manera formativa en qué nivel de desempeño está en relación con la actividad y darle la opción previa, recomendaciones y tutoría permanente para que él pueda mejorar o ella pueda mejorar, ¿cierto? Entonces las rúbricas hacen posible esa evaluación formativa, más si le meto sensibilidades. A veces las rúbricas, y eso ustedes lo van a ver, las mías carecen de eso, pero debemos colocar, por ejemplo, valorar de alguna manera cualitativa el grado de compañerismo, de colaboración, de cordialidad, todos estos asuntos que se nos escapan de las rúbricas porque creemos que eso no es importante a la hora de valorar unos conocimientos, y es precisamente porque estamos valorando es lo que el estudiante sabe, no lo que el estudiante eh, tiene dentro de su estructura cognitiva para que pueda resolver problemas en sociedad. Entonces, ellas sirven para el mejoramiento del estudiante. Por lo tanto, eh, yo aquí cuando valoro esto, empiezo a ver que
la clase como tal, que es la que más predomina, la tradicional, en la que el profesor diserta sobre un tema durante 45 minutos, o 1 hora, 2 horas, así no, como lo que yo estoy haciendo aquí ahora, eh, no tiene la posibilidad de que le hagamos una guía de trabajo, porque si yo voy, yo no me imagino una guía de trabajo para la clase, ¿cierto? Los estudiantes llegan a tiempo, segundo, se sientan juiciosos, tercero, apagan sus celulares, cuarto, atienden al profesor. Son cosas extrañas, entre otras cosas, porque son más de logística que de actitud frente al trabajo, y pedirle yo a un estudiante que me ponga atención en una guía de trabajo, pues podrá mirarme, seguirme con la mirada, sentir lo que estoy diciendo, pero no lo tengo ahí, no está presente. Entonces, esas rúbricas, y lo mismo, la clase no es susceptible que yo le haga una rúbrica, porque es un momento en el que el profesor diserta sobre un contenido, sobre un tema, eh, le da al final unos minutos a los estudiantes para que pregunten, para que comenten, y termina y se va, pero no hay ninguna rúbrica. La única manera conocida en ese esquema de valorar si el estudiante, entre comillas, aprendió, es que yo en un determinado momento le hago un examen. Los exámenes tradicionales, escritos, en los que ponemos a los estudiantes uno detrás de otro, separamos a los que son copiones, los vigilamos como si estuvieran en una cárcel y le preguntamos a ellos contenidos. O puede ser que le esté preguntando eh, cosas, lo esté retando a solucionar problemas en relación con los contenidos que yo he dado. Pero la pregunta es, ¿yo le enseño al estudiante a través de problemas y luego o no? Si le enseño a través de problemas, lo pongo a solucionar problemas, pero si mi esquema es a través de contenido, pues es extraño que yo le pida a él que con un contenido ya de una haga el ejercicio de solucionar problemas. Entonces, la clase como tal no es que deba desaparecer. Hay que valorar si hay otras maneras de que los estudiantes se apropien de esos resultados de aprendizaje. Entonces, las rúbricas, eh, como dije, van insertas en las actividades académicas. eh, Y las que son susceptibles, aquí están algunas de que le hagamos rúbricas, son los talleres, si hacemos un taller, si hacemos exposiciones orales, debates, composiciones escritas, portafolios educativos, aula invertida, aprendizaje basado en problemas, proyectos y muchas otras que privilegias entonces un carácter subjetivo, porque la evaluación es subjetiva, la evaluación se da entre sujetos y por lo tanto, en principio, la evaluación tiene un gran grado de subjetividad y por lo tanto hay que volverla un poco más objetiva como tal, ¿cierto? Y las rúbricas demuestran ser buenas para eso, para valorar toda esa subjetividad. Lo que no hace, pues, los exámenes tipo de preguntas falso o verdadero, de opción múltiple, de relleno de espacios, preguntas abiertas, etcétera, ¿cierto? ¿Quién de nosotros que fuimos estudiantes no vivió estos tipos de exámenes y pues uno contestaba lo que sabía eh, y lo demás pues al Team Marín y listo, porque pues de pronto le pego, ¿cierto? Y observen que estoy diciendo uno contestaba lo que sabía, pero lo que uno sabe no necesariamente le está dando herramientas per se para hacer algo o herramientas per se para solucionar problemas, que es lo que ellos deben salir a hacer en la vida real, ¿cierto? Entonces, esas rúbricas, para que sean un instrumento efectivo, pues deben ser claras para los estudiantes y esa claridad se logra con las guías de trabajo. Ya pues vamos a ver esa relación ahora, en un ejemplo. Entonces las rúbricas pues se utilizan en la evaluación, tratan de hacer la subjetividad de la evaluación un poco más subjetiva, indicándole al estudiante un nivel de logro, que luego cuando le da oportunidad al estudiante para que mejore,
Ya cuando ya, lógicamente, el curso tiene un fin, pues esa, esa subjetividad que he tratado de objetivizarla a través de la rúbrica, pues la convierto en una nota, o sea, en la evaluación sumativa. Pero antes de eso, tendrá que haber la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, ¿cierto? Se utilizan para la evaluación formativa las rúbricas, se hacen a través de instrumentos planeados que el estudiante debe conocer desde el momento cero del curso y determinan las rúbricas el nivel de logro o de desempeño de el estudiante en relación con su aprendizaje. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo tengo dos pantallas y si hay chat, normalmente no veo la otra pantalla, aunque puedo abrir el chat por aquí para que lo tengamos. Bien. Un momentito. Y yo lo voy viendo de reojo, si estás. Bueno. Oh, ok, entonces entremos, recordemos que antes de esto hay una guía de trabajo, pero la voy a explicar con un ejemplo ahora. Las rúbricas como tales pueden ser sintéticas o globales. Aquí tenemos un ejemplo de una rúbrica sintética o global. Voy a mencionar las características y decir cosas que creo no deberían hacerse. Eh, Número uno, el nivel de dominio o desempeño en este ejemplo de rúbrica va de 0 a 5. Entonces, si mi asignatura se califica de 0 a 5, la numérica tradicional, no es conveniente que la rúbrica tenga esos mismos niveles de desempeño. Porque cuando yo le retroalimento al estudiante su nivel de dominio de desempeño, él va a creer que sacó 3, que la calificación es 3. Y este 3 no significa calificación, significa nivel de dominio de desempeño, que tiene relación con esto. Y significa que puede mejorar ese nivel de desempeño. Ya cuando sea el momento de subir las calificaciones al sistema, pues este 3 se convertirá en algo, ¿cierto? El nivel de desempeño 3 representa tanto porcentaje en el curso y yo lo convierto en nota. Pero entonces no es bueno porque el estudiante siempre estará confundido de si esto es una calificación y lo que es necesario que él sepa es que es un nivel de desempeño. Entonces puedo usar porcentajes o puedo usar deficiente, insuficiente, aceptable, bueno, excelente, o otro tipo de nivel aquí. Entonces aquí hemos puesto una rúbrica como ejemplo, un formato, una tabla donde está el nombre del estudiante, la actividad que le voy a evaluar y en este caso la actividad académica se llama portafolio educativo. Recordemos que debe existir una guía de trabajo para portafolio educativo. Entonces, con base en la guía de trabajo he definido unos criterios de desempeño o de logro. Lógicamente, hay un nivel 0 en el que el estudiante no realiza la actividad. Otro nivel 1 en el que el estudiante presenta, al evaluarle yo el trabajo, miro que la presentación, el contenido no se ajustan a lo solicitado, o sea, la presentación del portafolio. Y entonces, ¿dónde están los criterios de presentación y de contenido? En la guía de trabajo. No hay que dejar nada suelto, no es que yo le diga al estudiante, mira que la presentación no hiciste esto. Y el estudiante me puede decir, ¿y dónde estaba que eso había que hacerlo de esa manera? Pues está en la guía de trabajo. La redacción no es adecuada, por lo tanto hay que tener en la guía de trabajo qué significa una redacción adecuada o no adecuada. Hay poca o no hay reflexión sobre lo aprendido y las fuentes bibliográficas son pocas, menos de 3. Y así voy subiendo en esta escala de nivel de desempeño y dominio, pues dando un plus, ¿cierto? Si ustedes ven aquí el nivel 2 dice la presentación y el contenido intentan ajustarse, aquí no se ajustan, intentan ajustarse a lo solicitado, la redacción es deficiente, hay poca reflexión sobre lo aprendido, etcétera. La presentación y el contenido se ajustan a lo solicitado, la redacción es aceptable y así. Yo le voy colocando y las referencias bibliográficas son más, ¿cierto? Lógicamente yo podría poner aquí que las referencias bibliográficas deben ser
o eso podría estar en un esquema general de la rúbrica, de la guía de trabajo, que las referencias bibliográficas, las fuentes bibliográficas a que está aludiendo la rúbrica deben ser arbitradas, ¿no? No El Rincón del Vago o monografías.com, etc. Entonces, ¿por qué se llama sintética o global este tipo de rúbrica? Son muy fáciles de manejar, pero son globales porque si ustedes observan en un mismo nivel de dominio o desempeño, tengo varios criterios. Tengo el criterio de la presentación, el del contenido van 2, la redacción van 3, la reflexión 4, las fuentes bibliográficas 5. Hay 5 criterios de desempeño en un mismo nivel. Por lo tanto, se me hace más cruda la evaluación para el estudiante. Si ustedes quieren más información sobre esto, pues pueden dar clic aquí donde hay algunas anotaciones de lo que yo acabo de decir. Ahora, lo recomendable es utilizar rúbricas analíticas para que esa retroalimentación sea más fina, oportuna, eficaz. Y ellas, a diferencia de las sintéticas, establecen criterios de desempeño o de logro para cada indicador por separado, permitiendo entonces ese detalle. Veamos esa misma rúbrica en una rúbrica analítica. Entonces, lo que ya he hecho aquí es sacar en una tabla, nuevamente está el nombre del estudiante, la actividad que estoy evaluando es portafolio, y ahora he sacado en una tabla cada uno de esos criterios que antes estaban todos en uno mismo. Los he colocado como un indicador o aspecto. Entonces tengo la presentación, el contenido, la redacción, la reflexión sobre lo aprendido, las fuentes consultadas. Y ahora a cada una le hago criterios de desempeño y también coloco esta escala de aquí. Recordemos que no es bueno colocar la misma escala con la que va a ir la calificación. Entonces, mire lo fino de esto. Yo podría decirle al estudiante en la presentación, le digo que un nivel 1 está aquí, un nivel 2 aquí, 3, 4 y 5. Y así para cada uno de estos indicadores. Le digo claramente. Entonces, observen que yo le puedo decir al estudiante en la retroalimentación, en la presentación estás en el nivel 4. ¿Listo? ¿Quieres mejorar? Lee lo que dice el nivel 5 y trata de incorporarlo y te guío en ese asunto. Ya le he dado una retroalimentación y en la rúbrica está lo que él debe mejorar. Y así con el contenido. Entonces, mientras le digo que aquí está en 4, un nivel de logro, aquí está en 2, aquí puede estar en 5, aquí puede estar en 3, aquí puede estar en 1. Y entonces, para el estudiante es muy claro cada uno de los aspectos. Y la primera retroalimentación para él es la rúbrica, porque él se ubica, incluso lo puede hacer desde el comienzo. Dice, yo quiero sacar siempre el máximo logro de desempeño, pues me ubico en el 5, leo como estudiante lo que tengo que hacer para estar en el nivel 5 y hago lo que hay que hacer. Entonces, recuerden que al dar info pueden tener más información. Esa es una rúbrica analítica. Ahora, los elementos de la rúbrica analítica, lo que yo he dicho, pues uno puede hacer una tabla colocando el indicador o aspecto, entonces hace una columna en la que uno describe los aspectos o indicadores que se van a evaluar de la actividad académica. Aquí coloca el nombre del estudiante, la actividad que se está evaluando o el producto o la tarea. Y aquí irían unos criterios de desempeño y de logro. Aquí he colocado que esos niveles de logro de desempeño son denominaciones arbitrarias, las pone el profesor. Puede usarse números enteros, porcentajes, denominaciones cualitativas, pero recuerden que si mi curso se califica por letras, ¿cierto? Deficiente, insuficiente, aceptable, bueno, excelente, pues no utilizo ese mismo nivel. Aquí la tengo numérica, eh, más cualitativa, etc. Y aquí se redactan los criterios o evidencias que describen ese nivel de desempeño y las cosas van siendo claras, ¿cierto? Sería más o menos la estructura de una rúbrica analítica. Ahora, para los que les gusta Sergio Tobón, podemos también mirar
las rúbricas socioformativas. Son instrumentos que permiten una evaluación socioformativa, incluyen la parte de resolución de problemas, etcétera, de acuerdo con Tobón, ¿cierto? Implica un continuo proceso de retroalimentación orientado a que los estudiantes aprendan a resolver problemas en contexto y adquirir competencias esperadas en la sociedad del conocimiento. Entonces, este tipo de rúbrica pues es más acertada para para la parte de resolución de problemas, pero no quiere decir que siempre tengamos que utilizarlas. Si yo trabajo con problemas, pues puedo utilizarlas o puedo utilizar las otras, es decir, no es una obligación, ¿cierto? Em, La estructura de ellas es que pues Sergio Tobón ya nos introduce unos criterios, ya él los tiene establecidos y uno los acomoda, los amplía, los reduce de acuerdo con el interés y la guía de trabajo que uno tenga, ¿cierto? Eh, Él menciona un nivel preformal, que ese, tal vez ustedes ven esto muy pequeño, pues, como están bien, como tienen el enlace de la presentación, voy a tratar de que la próxima vez que hable de esto sea más grande, pero les voy a leer lo que dice, ¿cierto? Entonces, Sergio Tobón tiene en el nivel preformal, nos dice y nos orienta para que nosotros pongamos ahí el criterio, que es el desempeño o actuación del estudiante. Ahora, perdón, que el desempeño o actuación del estudiante no se relaciona con lo descrito para el indicador o bien el estudiante tiene alguna idea o acercamiento al tema o problema sin claridad conceptual o metodológica. Es un nivel muy bajo de desempeño que prácticamente describe el nivel del estudiante al inicio del curso. Entonces, aquí yo describo en relación con la actividad, el producto, la tarea, ese nivel más bajo que el estudiante podría alcanzar. Y recordemos que el nivel más bajo, pues no es cero, pues no es nada. Si el estudiante entregó algo, hay un nivel. Cero es cuando el estudiante no entrega nada. Eh, Siempre hay un nivel que para Tobón aquí es el preformal, es decir, el estudiante está como entró en el curso, no ha avanzado, ¿cierto? Bien, hay otro nivel que es el receptivo, que dice que el estudiante usa información elemental para identificar problemas. Entonces, observen que está más desde lo socioformativo, porque no importa que, aquí no importa que yo le pregunte al estudiante qué sabe, qué información tiene. Es más, le doy la información y lo invito a que identifique problemas a través de nociones. Tiene algunas nociones de acercamiento al desempeño evaluado, es un nivel de desempeño pobre que implica retroalimentación efectiva y guía para el mejoramiento, ¿cierto? Entonces, mire la diferencia y es que yo puedo, en un ejemplo, preguntarle al estudiante cuál es el peso mínimo para donar sangre. Ese es de mi área. Entonces, el estudiante me puede dar la información. Se memorizó el dato y ahora lo pone o no se sabe el dato. Pero aquí lo que yo tendría que decirle al estudiante es el peso mínimo para donar sangre es tantos kilogramos o la presión, lo que sea, ¿cierto? Y ahora le coloco una situación problema para que él utilice el dato que le estoy dando y resuelva o explique algo. Y eso es lo que va a salir a hacer en la vida real. Yo realmente no entiendo por qué se insiste en los exámenes escritos de A, B, C o D, falso verdadero, si en la vida real a uno eso no pasa. Es decir, cuando un médico, una enfermera, un colega se acerca a mí a preguntarme algo, eh, no me dice un enunciado y me pone unas opciones. Las conversaciones no fluyen de esa manera. Entonces hay que hacer una simulación en el aula, ¿cierto? Nosotros, pareciera que el tema de simulación es nuevo, pero no tiene nada nuevo. En el proceso de formación nosotros hacemos unas simulaciones para que el estudiante cuando salga al escenario real se comporte de cierta manera, es decir, tenga ciertas maneras de actuar. Entonces, ahí tenemos el nivel receptivo, es decir, un estudiante que intenta, pero sigue siendo pobre. Ahora hay un nivel resolutivo que
dice que es un nivel de desempeño intermedio que pone en evidencia que el estudiante resuelve problemas sencillos en los aspectos claves con comprensión de la información, dominio de los conceptos generales. Es decir, mire que si un estudiante puede resolver un problema sencillo, pues ahí me queda mi evidencia de que tiene una comprensión de una información. No necesito preguntarle la información, él está mostrando evidencia de que la tiene. Es un nivel que el estudiante necesita buena retroalimentación y guía pues para que propicie su mejoramiento. El autónomo es un nivel en el que yo puedo observar que el estudiante argumenta y resuelve problemas con varias variables, pues ya hay un nivel de complejidad ahí, tiene criterio propio y emplea fuentes confiables. Es un nivel deseable que implica igualmente retroalimentación en el nivel autónomo. Y en el nivel estratégico, observen que aquí en el nivel estratégico ya viene una capacidad de resolver problemas de manera creativa, con transversalidad, etcétera. ¿Cierto? Que sería más o menos que si yo me guiara en estos dos primeros, sería que si yo evalúo de esta forma, eh, estaría aquí yo desde la economía del conocimiento, en la que me interesa es qué sabe el estudiante, qué sabe. Y por eso le preguntamos en un examen información, ¿está en los libros o información que yo le he dado? ¿Qué sabe? Ya en un nivel intermedio estaría el estudiante, eh, ¿qué hace con lo que sabe? Que sería la parte de resolver problemas. Pero en un eh, nivel estratégico, el estudiante no solamente resuelve problemas, el estudiante es creativo, el estudiante plantea hipótesis, el estudiante eh, mm, presenta alternativas. Y entonces este sería el intermedio sería más desde la sociedad del mercado, es decir, lo que el mercado demanda, que muchas veces, claro, nuestros profesionales son muy buenos haciendo con lo que saben, entonces son muy buenos en ejecutar asistencialmente la profesión, pero en el nivel estratégico ya viene un nivel más elevado de creación, de resolver cosas, problemas de la sociedad. Ese sería, pues, una rúbrica desde lo socioformativo con Sergio Tobón. Ok, Sergio Tobón entonces nos pone unos verbos en la taxonomía socioformativa que pues nos permiten utilizarlos en la redacción de los resultados de aprendizaje y en las rúbricas. Entonces, en el nivel preformal, que esto ya se los mostré, pues yo puedo iniciar con los verbos de aborda. Recuerde que uno puede plantearlos así, aborda tal cosa o explora tal cosa o explorar, pero independiente como lo hagan, pues ponerse todos de acuerdo para que como que haya una misma manera de redacción. No es obligatorio, pero es bonito, digámoslo. Lo importante es que el estudiante se haga la pregunta, ¿cierto? Eh, yo repito tal cosa, puedo repetir tal cosa, puedo repetir la cascada de la población, así. Es decir, entonces ustedes observan que estos verbos de aquí, lee sin comprensión, denotan pensamientos poco complejos. Entonces, yo me hago la reflexión como profesor, cuando yo evalúo al estudiante, lo estoy invitando a tener pensamiento complejo, más o menos complejo, o pensamiento poco o nada complejo. Porque, pues, ¿de qué le sirve a un estudiante enunciar, enumerar, leer sin comprensión, memorizar, etcétera? Entonces, claro, ustedes me dirán, pero es que es necesario memorizar algunas cosas para lo de adelante. Allá voy. El nivel receptivo, entonces, busca, cita, define, denomina, indaga, ¿cierto? Es un nivel receptivo. El nivel resolutivo aplica, y aquí me voy a detener en aplica, por ejemplo. Entonces, cuando el estudiante aplica determinada cosa, que yo he colocado como resultado de aprendizaje aplica, o en la rúbrica he utilizado la aplicación en diferentes niveles, pues un estudiante puede aplicar algo cuando
cuando lo puede, puede tener ciertos datos memorizados, ¿cierto? Ha hecho observación, puede definir conceptos, puede definir cosas. Entonces, cuando yo evalúo que un estudiante aplica, ya estoy incluyendo estos otros niveles. Están ahí. Lo que pasa es que hay que saberlos evidenciar, ¿no? Entonces, ¿para qué yo le pregunto al estudiante eso si lo puedo explorar acá? Y así sucesivamente, analiza. Nadie puede hacer un análisis si no tiene, sabe describir algo, si no identifica cosas, si no organiza, si no reconoce, si no registra. Nadie puede hacer un análisis de nada, ¿cierto? Aporta, argumenta, autoevalúa y observen los del nivel estratégico, adapta, es decir, un estudiante que ya dice, pues lo que está aquí, pero miremos cómo lo podemos adaptar a una nueva situación, asesora o a personal, colegas o personal auxiliar, ayuda, co-crea, compone, crea, bueno, es decir, aquí hay unos verbos que denotan un proceso más complejo de pensamiento. Y esto lo tenemos que hacer todos y cada uno de los profesores porque resulta que el perfil de egreso es para eso. Si ustedes leen el perfil de egreso, siempre es la resolución de problemas. Entonces estamos eh, formando en resolución de problemas o pretendemos que los estudiantes con base en unas asignaturas con algo mágico lo revuelvan y salen a resolver problemas. Y lo hacen, porque yo he visto que lo hacen, pero a veces podría ser esto más fácil. Esta sería la estructura de una rúbrica socioformativa, por eso me gusta más, ¿cierto? Entonces tengo una tabla en la que coloco aquí el nombre del estudiante, el resultado de aprendizaje o producto, la actividad que estoy evaluando. Aquí en esta columna, indicador aspectos, describo aspectos o indicadores a evaluar en la actividad y uso una fila para cada uno de ellos. Entonces, la rúbrica socioformativa por definición es analítica. Aquí en los criterios de desempeño ya no me desgasto qué pongo, porque si 1, 2, 3, 4, 5, no, porque me ubico en un nivel preformal, receptivo, resolusivo, autónomo, estratégico, y aquí redacto los criterios que a mi juicio, cuando el estudiante presenta su trabajo, en este indicador o aspecto está en alguno de estos criterios de desempeño. ¿Listo? Y entonces aquí pondero eso, doy unos porcentajes a cada uno de los criterios. Ahora la pongo con cosas reales, ¿cierto? Aquí coloco otro indicador, otra ponderación y así sucesivamente. Tiene la ventaja de que la puedo utilizar tanto para la autoevaluación, es decir, le digo al estudiante, aplíquese usted mismo la rúbrica. Antes de presentarme la actividad, pues aplíquese usted mismo la rúbrica para que usted vea, según su juicio, en qué nivel está en cada uno de esos indicadores y trate de mejorar antes de que se venza el periodo de presentación. También podemos utilizar la coevaluación, que los evalúe en pares. Este ejercicio es bastante difícil. Yo he encontrado más objetividad en los estudiantes cuando se autoevalúan que cuando evalúan a sus compañeros. Y pues es difícil y es explicable porque estamos en una sociedad en la que no permitimos que nadie nos diga nada. Nadie me enseña nada. A mí solamente me enseña alguien que tenga autoridad sobre mí y por lo tanto me evalúa quien tenga autoridad sobre mí. Y pues la vida real no es así. Uno aprende de los colegas. Los colegas lo retroalimentan a uno. O tal vez si eso no sucede, debería suceder en más alto grado, es porque no hemos hecho ese tipo de formación. Pero es bastante complejo la coevaluación. Y la heteroevaluación, pues la que hace el profesor, pero que también pueden hacer si se tratan de prácticas personal asistencial. Incluso un personal auxiliar puedo yo estar invitándolo a que evalúe mis estudiantes. Bien, hay algo que dice aquí, tengo una inquietud, esa taxonomía de Tobón es la que la UDES define usar en su modelo. Bueno, no, la respuesta de si es la que la UDES está insinuando que se use, no lo sé.
pero hay otras taxonomías que es la de Bloom, que por mucho tiempo fue marcada como muy propia del enfoque conductista, que es lo que predomina, ¿cierto? El enfoque conductista en el que hay transmisión de contenido, como el que yo describí ahora, pero Bloom ya ha sido revisado por otros autores y hay Bloom modificado en la que no solamente se describe la pirámide típica de Bloom eh, que invita pues a unos niveles muy básicos del hacer solamente, pues, ya hay una parte psicomotora y hay una parte eh, aptitudinal, entonces ha sido revisada y modificada por otros autores. Hay otras taxonomías que ustedes pueden explorar, ¿no? Lo importante aquí es que la manera como usted aplica la rúbrica esté dando cuenta del modelo que el programa se ha inscrito. Y hasta ahora no conozco ningún programa académico que diga nosotros vamos a ser totalmente conductistas, porque sucede, hay una mezcla de cosas, ¿cierto? Ahora, yo no sé si eso sea bueno o malo. Los estudiantes en las primeras asignaturas básicas hay mucho conductismo. Es tradicional que el profesor dé clase y hace los exámenes, listo, pero cuando llega a la parte profesional, tenemos una variedad de, eh, de modos de hacer que invitan ya más a la resolución de problemas, a la construcción del conocimiento, etcétera. Pero eh, uno podría ir en esto de la calidad de mejoramiento, pues ver cómo los estudiantes desde los primeros semestres van siendo entrenados en ese asunto, para que cuando lleguen a la parte profesional ya estén más creciditos en la parte de resolución de problemas. Este sería. Entonces aquí yo tengo nivel de logro sugerencias. Yo en cada uno de los indicadores le puedo hacer sugerencias al estudiante y si la está evaluando un par, pues le hace sugerencias. Y aquí finalmente eh, se llega un momento en que se coloca la nota. Entonces entendamos que la rúbrica, cuando yo le doy la rúbrica al estudiante, eso que le estoy diciendo es un nivel de logro de desempeño y lo invito a mejorar con mi asesoría, con mi guía, con mi tutoría. Ahora, ¿pasa eso en un examen escrito? El examen escrito que yo recuerde cuando yo era estudiante y me hacían un examen escrito, la única retroalimentación que había, si ahora eso ha cambiado, me excusan, la única retroalimentación que había era que el profesor revisaba el examen y decía cuáles eran las respuestas correctas. Entonces uno se enteraba que falló y los exámenes eran guardados por el profesor. A pesar de que en la reglamentación de la universidad decía y todavía dice que el examen se le debe entregar al estudiante. ¿Y por qué no lo entregaban y no lo entregan todavía? Porque lógicamente el profesor tiene un banco de preguntas. Y si yo hago la pregunta memorística siempre, pues los estudiantes van a saber, los que vienen para allá atrás, que esa siempre es la pregunta y se la van a aprender. Cuando yo exploro la resolución de problemas, pues yo le puedo poner el mismo problema al estudiante y si el estudiante no tiene esa estructura mental para resolverla, no la va a resolver. No le basta la memoria para hacerlo. Entonces, el examen, este tradicional escrito, no es una rúbrica y la nota queda. Si yo cuando yo era estudiante sacaba uno en un examen o dos, esa nota se quedaba. No había ninguna posibilidad de mejorar, ¿cierto? Luego venía el parcial 2. Hoy en día la Universidad del Valle, por lo menos en eso la conozco, si el estudiante perdió el primer examen y el segundo, él tiene derecho a un examen opcional. Opcional significa que él puede tomar la opción de hacerlo o no hacerlo y presenta un nuevo examen que su nota reemplazaría la peor nota que haya obtenido de ahí para atrás. Pero los profesores cuando nos dijeron que teníamos que hacer eso, lo primero que dijimos fue, eso es una alcahuetería, eso es premiar al vago, etcétera. Y entonces, a manera de reacción,
el examen opcional se volvía más difícil que el examen 1 y 2 que yo le había hecho, como para que cogieran escarmiento, ¿cierto? Y a mí no me presentan opcional, no me van a poner más trabajo, etcétera. Lo que la universidad nos estaba invitando es que si el estudiante, porque nos decía es examen es examinar, examen no es un examen escrito, es para que examinemos, evaluemos mejor al estudiante y lo retroalimentemos. Entonces, si yo quisiera hacer retroalimentación con un examen de estos escritos, lo que tendría que hacer ahora les muestro cómo yo puedo hacer eso en una analítica de un examen. Si no lo hago, me acuerdan para que los que hacen exámenes puedan llevarse como esta idea. Entonces, lo que yo debería hacer como profesor es que si el estudiante X falló en determinados conceptos, en determinadas cosas que yo le pregunté, el examen opcional se lo hago, le retroalimento, le ayudo con esos temas, le digo qué hacer, qué leer, qué actividad adicional, y luego viene un momento en que lo vuelvo a evaluar, pero única y exclusivamente sobre el tema que él falló. Claro, los profesores universitarios podemos inventarnos lo que queramos, ¿cierto? Yo doy unos conceptos, unos temas, etcétera, y si yo quiero que los 80% de los estudiantes pierdan la asignatura, la pierden, porque yo puedo inventarme unas preguntas súper complejas, pero pensemos si realmente con esa pregunta les estoy valorando si el estudiante tiene o no el resultado aprendido. A eso es lo que venimos en términos de la flexibilidad. Entonces el examen no es una rúbrica, como lo dijimos. Bien, aquí está con los porcentajes, una cuestión, perdón, real, que es susceptible de mejorar, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos evaluando aquí? Nombre del estudiante. Lo que estamos evaluando es el resultado de aprendizaje. ¿Si alcanzan a ver esta o es muy pequeño todavía? Se ve, por mi parte se ve perfecto. Ok, bueno, afortunadamente tienen ustedes el enlace. Si de pronto van siguiéndome también con con la presentación, ustedes la vean, pues mejor todavía. Aquí pongo el resultado de aprendizaje o producto, entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Realizar tipificación sanguínea ABO, RH en estos antígenos y KEL en este antígeno por el método Engel. Claro, este es un resultado de aprendizaje desde lo resolutivo. ¿Listo? Es de aplicación. Entonces aquí simplemente es resolutivo. Hace la tipificación bien o no. Habrá otro momento en que le pongo en relación con ese mismo resultado de aprendizaje algo desde lo autónomo o estratégico, ¿cierto? Pero esto es resolutivo, el estudiante va a hacer una técnica. La actividad que estoy evaluando es tipificación ABO por el método Engel. Entonces, se dice en los indicadores o aspectos, calidad de la muestra, tengo, control de calidad es otro aspecto, tipificación y manejo de la información. Como les digo, es simplemente una rúbrica que se utilizó y todavía se usa, pero es susceptible de ser mejorada, por supuesto. Entonces, desde lo preformal, señala el estudiante en calidad de la muestra, señala los requisitos de una muestra de calidad. ¿Ve? Mire, señala. Pues puede a memorizárselos, pero lo señala. Entonces está en un nivel preformal. A mí no me importa, es decir, no es de mi interés que él me señale los requisitos. En un nivel receptivo ya él describe elementos de una muestra de calidad, es decir, le da una descripción a esto que señaló. Por lo tanto, está en un nivel receptivo. En un nivel resolutivo, interpreta los requisitos de la muestra de calidad. Es decir, aquí no solamente los está señalando y los está escribiendo, sino que dice por qué eso es importante. Está interpretando eso. Aquí en el nivel autónomo relaciona los requisitos de la calidad con la muestra, perdón, relaciona los requisitos de calidad de la muestra con la seguridad del paciente. Y en el nivel estratégico asesora al personal de toma de muestra para la obtención de muestras de calidad. Entonces, si ustedes observan, cuando un estudiante me da evidencia
de que está en un nivel autónomo o estratégico, pues él ya tiene todo lo demás. No necesito ponerme a decir, señale los requisitos de, no, él es capaz de hacer todo esto, entonces, ¿para qué me pongo a hacerle un examen escrito? Lo estoy viendo en la práctica que lo hace. Y entonces a esto le doy una ponderación. El nivel más bajo sería 2, 5, 8, 12, 15. Esto es arbitrario, le estoy dando. ¿Para qué? Si leo las demás, es lo mismo, ¿cierto? Control de calidad, tipificación. Miren en tipificación, en un nivel autónomo formula soluciones para resolver discrepancias en la tipificación ABO. En un nivel resolutivo, pues resuelve dificultades básicas y así. Y aquí propone soluciones para resolver problemas complejos en la tipificación ABO. Entonces, la evaluación que yo le hago al estudiante es sobre este asunto. Y aquí le doy las ponderaciones. Entonces, arbitrariamente lo que se ha hecho es que aquí se le da 15% a calidad de la muestra, 20% a control de calidad, 50% a este que es, pues lógicamente ellos salen a hacer tipificaciones, entonces esto es importantísimo, y 15% a el manejo de la información. Esto, si uno suma esto, debe dar 100%. O sea, si el estudiante siempre se ubica en el nivel estratégico, tendrás 100%. ¿Ese 100% qué significa? Pues es un nivel de logro. Es que el estudiante, si yo quisiera convertir a nota eso es 5. ¿Listo? Pero la rúbrica me permitió, antes de darle un 5, me permitió ubicarlo claramente en un nivel de indicador, en un nivel de desempeño de nivel de logro. ¿Listo? Entonces yo retroalimento al estudiante. Y entonces ese estudiante podrá estar en el nivel autónomo aquí, tiene 12%, aquí en control de calidad tiene, entonces tiene 22, aquí estaría en 40, 62 y aquí estaría en 12, 74. ¿Listo? Entonces uno juega con estos porcentajes para decidir cuál es el nivel de logro con el cual el estudiante tiene el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Entonces yo digo que independiente de la nota, observen, que para que el estudiante pueda demostrarse a sí mismo y que yo pueda evidenciar que tiene el resultado de aprendizaje, esta sumatoria no puede dar menos de 70 o no puede dar menos de 75. Y mire que si yo califico por números, 75 es 3.5. Y aquí le estoy diciendo al estudiante, no es que no lo estoy evaluando con números. Usted para que muestre evidencia de que tiene el resultado de aprendizaje en un nivel de logro, porque no le voy a pedir siempre el estratégico, le digo que no pasa eso hasta que no me dé mayor o igual a 75% esa suma. Entonces, es más fino este tipo de evaluación, ¿no? Bien, entonces, como ir resumiendo, y no sé, ustedes me dirán si quieren hacer una pausa activa eh, para pasar ya a mirar las rúbricas. Las ventajas del uso de la rúbrica, entonces, retomando lo que he dicho, pues aportan claridad y transparencia en la evaluación del aprendizaje. Estoy evaluando el aprendizaje del estudiante. Entonces, yo recuerdo cuando era estudiante, un profesor nos ponía un tema para que nosotros hiciéramos seminarios. Nunca supe que era un seminario. La definición de un seminario era seminarios y eso tenía un porcentaje en la calificación, entonces uno tenía que revisar un tema que el profesor le ponía. Y entonces uno presentaba el tema, nunca, lo estoy diciendo cuando era estudiante, nunca había avances, es decir, uno hacía lo mejor que se le ocurría y cuando salía a exponer el tema, ese profesor nos desbarataba preguntas, casi que nadie se le salvaba. Entonces, hoy en día me pongo a ver, nunca hubo una guía de trabajo, nunca supe qué era seminario. Para mí seminario era salir allá a recitar cosas que me aprendía para poderlas decir al frente de mis compañeros y del profesor, y uno se sentía terrible, es decir, uno creí, es decir, esa situación era una experiencia amarga que había que hacer y tratar de dejar atrás lo más rápidamente posible.
Entonces, las rúbricas aportan claridad. Son diseñadas con criterios de evaluación claros, precisos, niveles de desempeño de logro, etcétera, lo que hemos visto. Generan en los estudiantes expectativas de aprendizaje. Lo que yo les digo, el estudiante quiere tener un buen nivel de logro de desempeño, ubíquese en la rúbrica, mire cuál es ese nivel, evalúe su trabajo y entonces le está generando expectativas. Guían al estudiante porque le muestran lo que ha logrado y lo que le queda por lograr. Indudablemente responsabilizan al estudiante del proceso de aprendizaje. El aprendizaje es del estudiante, o sea, el principal responsable de eso es el estudiante, ¿no? Cuando yo enseño y pretendo que con lo que yo enseño el estudiante aprende, la responsabilidad es mía. Entonces, si mi esquema está enfocado desde la enseñanza y el estudiante no aprende, la responsabilidad es mía. Porque no solamente se trata de enseñar, sino de enseñarlo de una manera que cautive. Pero cuando nos situamos desde el aprendizaje, le estamos delegando esa responsabilidad a él como aprendiz. Y por lo tanto, él debe ver que todo lo que nosotros proponemos son guías, sugerencias, recomendaciones para que él logre ese aprendizaje. Entonces, es chévere porque cuando uno se quita ese piano de encima, el estudiante no aprendió, pues ahí están todo lo que yo le propuse para que aprendiera y no lo hizo, ¿cierto? Pero eso no sucede cuando uno se centra en el estudiante, en el aprendizaje. Realmente uno ve cómo estos chicos y chicas pueden aprender de una manera muy eficiente. Y permiten la autoevaluación y la coevaluación como parte del proceso pues, de evaluación formativa. Listo, ahí están los créditos de la presentación que les he hecho. Ustedes me dirán si quieren hacer una pausa activa o quieren que continuemos. Me dice aquí el profesor Moisés, ahora podemos mostrar nuestra rúbrica de evaluación. Sí, claro. No tengo ningún problema. El profesor Orlando Mena, que está coordinando, les dice ahora en qué momento. ¿Listo? ¿Me retroalimentan si continuamos o quieren la pausa activa? Listo, entonces no sé si detienen la grabación y nos veríamos, ustedes están viendo mi pantalla, aquí son las 10:16, nos tomamos ¿cuántos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Compartido, voy a ver si estoy compartiendo ahí estoy compartiendo el sonido. Los invito a ver este video que dice mucho de lo tradicional de la educación. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. ¿Están oyendo el sonido del video? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, profe. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Disculpan Como decimos, con ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón,
carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa. Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. I had just started as an engineer working on the International Space Station. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar.
También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfruten. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Gracias. Listo, profesores, profesoras. El video lo coloqué para tener oportunidad de que algunos profesores se incorporaran. Eh, Espero que les haya gustado. Dice mucho de lo que eh, se hace en el sistema educativo y son estudiantes que nosotros recibimos luego en la universidad y de pronto nosotros seguimos repitiendo. Me retroalimentan si me están escuchando, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Porque a veces mi equipo le falla el, el audio y no quisiera estar hablando con la computadora. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de rúbricas y hay un profesor que pidió que ahora le dejaran compartir la rúbrica para que eh, puedan entonces eh, hacer ahí un aporte a nivel de la discusión. Bueno, entonces, en términos de lo que nosotros hacemos, como les decía yo ahora, si dentro de mi curso tengo un resultado de aprendizaje, tengo un retorno en un micrófono. Gracias. Entonces, sigue habiendo un retorno y eso molesta un poco. ¿Alguien, por favor, apaga el... Siempre tiene retorno. Gracias. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Entonces ya, listo. Creo que ya se solucionó. Ok, entonces, portafolio académico es una actividad académica para el logro de un resultado de aprendizaje total o parcialmente. Es decir, yo puedo lograr el resultado de aprendizaje, puedo hacer que los estudiantes lo logren o ellos lo logren total o parcialmente. Entonces, debe haber una guía para lo que es un portafolio académico digital. Entonces, se define qué es un portafolio digital. ¿Para qué sirve eso? Se le da una información al estudiante de lo que se pretende hacer. Se le dice cuál es el contenido del portafolio, qué debe tener el portafolio obligatorio. Esto nos va a servir para la rúbrica.
contenido opcional, aquí se dicen 2 cosas, pero ellos pueden creativamente colocarle otras cosas, y se les indica cómo elaborar el portafolio con un tutorial. Esto es en mi curso, ¿no? Entonces los estudiantes ven el tutorial que dura 8 minutos y ellos elaboran el portafolio. Ahora, para calificar evaluar el portafolio, perdón, nos basamos no solamente en el contenido que está en la guía de trabajo, sino en unos criterios como cumplimiento de plazos y horarios establecidos. Ahí se está hablando de sensibilidades, ¿cierto? De aptitudes, respeto a derechos de autor, diseño y organización del portafolio y desarrollo del contenido obligatorio. Entonces la rúbrica que se elaboró para eso es esta, que es un formato, como ustedes ven en una tabla, está de 0 a 4, en el que está eh, eh, cada uno de los criterios, diseño y organización, o indicador, perdón, y el criterio, diseño y organización, definición de expectativas de aprendizaje, definición del objetivo general, definición de objetivos específicos, planteamiento de preguntas, desarrollo de las preguntas, reflexión sobre lo aprendido y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, esto para que los estudiantes vean la rúbrica, pero yo la llevo a un formulario de Google para poder que el mismo formulario me vaya tabulando los porcentajes, ¿cierto? Entonces, a esto finalmente, este número de aquí se convertirá posteriormente en una nota cualitativa. Ese sería la rúbrica. Ahora, cuando los estudiantes, lo que pasa es que como acabo de iniciar el curso, es probable que no estén los portafolios de ellos, están aquí, pero si no mostramos, aquí están los portafolios de ellos, pero no deben tener contenido porque apenas iniciamos el curso. Aquí estaría el eje 1, veamos. Aquí está. Ya, por ejemplo, este estudiante ya tiene en su portafolio académico, ella copia el eje problemático, que se va a discutir, el resultado de aprendizaje, que se está declarando en el curso. Este es el objetivo general que ella está proponiendo y los objetivos específicos. Ella lo está haciendo con base a la guía de trabajo, pero le faltó las expectativas de aprendizaje. Esto apenas los están publicando del viernes pasado que tuvimos la primera clase. Y están las preguntas orientadoras. Hasta ahí es el trabajo, ¿cierto? Yo aquí le retroalimento a ella. Y esto le digo, hola Silvia, buen trabajo. No olvides que es importante que expreses en tus propias palabras las expectativas de aprendizaje que te genera este problema. Le voy retroalimentando en relación con la rúbrica. Este es un ejemplo de una actividad académica. No estoy diciendo que eso es lo que se debe hacer. No quiero ser irrespetuoso. Pero es un ejemplo de una actividad académica con una guía de trabajo y una rúbrica en la que se va haciendo seguimiento del trabajo de los estudiantes. Ok, ese es para mostrarles a ustedes esa situación. Esta es la rúbrica, voy cerrando cosas. Pero miremos, aquí hay otra rúbrica. Esta sería la rúbrica de evaluación de portafolios cuando yo la convierto en un formulario, la misma que ustedes vieron en PDF, yo la convierto en un formulario. Entonces, esta es una ya aplicada, se las quería mostrar. Entonces, aquí para yo poder evaluar al estudiante, pues yo hago el formulario y aquí coloco a mis estudiantes. Entonces, voy a evaluar el portafolio de Catalina Acosta. Entonces, la elijo y le voy dando aquí los criterios, ¿cierto? Cumplimiento. Publicó en el plazo y horario establecido. Resalto aquí. No voy a resaltar porque esto ya está hecho. Respeta los derechos de autor y aquí está el criterio, mire. Eso que está en la tabla está aquí. Y aquí está el diseño, está definición de expectativas de aprendizaje, está cada uno de los criterios, está y yo lo puedo valorar según la tabla, ¿cierto? Ahí están todos. Y entonces, aquí cuando yo ya hago ver el formulario, pues puedo tener las respuestas. Entonces, puedo ir a estudiante por estudiante de manera individual
puedo elegir el estudiante, aquí está Catalina, y entonces Catalina, esto fue lo que yo le califiqué, o le evalué, y le hago retroalimentación. ¿Listo? Entonces, son el uso de herramientas de las TIC para uno procesar esa información de manera más eficiente. ¿Listo? Cuando hacía exámenes, porque ya hace varios años que no los hago, porque les vi que eran innecesarios, los estudiantes estaban mostrando evidencia de su trabajo, entonces, pero además yo les hacía un examen de valoración de conocimientos, pues por lo menos esta era la manera como lo hacía. Este es el taller de valoración de conocimientos que se aplicó en el 2017. Creo que fue uno de los últimos, no decir el último. Entonces, aquí el estudiante, el examen es así con este formulario. Ellos iban a una sala de cómputo de la universidad y podían abrir el formulario para contestarlo. Aquí es, listo. Esta es la manera, voy a mostrarlo como lo vería el estudiante. Entonces el estudiante, pero es que como ya está cerrado, no me lo deja abrir, pero se lo voy a mostrar. El estudiante lo vería como un formulario, aquí lo tengo en formato de edición, y el estudiante tiene unas preguntas, ¿cierto? El peso mínimo para donar sangre es 50 kilogramos, explique la razón de este criterio. Le doy el dato y explique por qué. Aquí hago una pregunta sobre aféresis y así, ¿cierto? Y se hace no en papel, se hacía no en papel, sino directamente aquí en el formulario. Y podía yo ver las respuestas. Estas son las respuestas que ellos entregaron. Ni siquiera me tienen que poner el nombre porque el formulario detecta sus correos electrónicos. Entonces yo sé que esta es Camila Cifuentes, Richard Gutiérrez, etcétera. Y yo podía ver de manera individual lo que cada estudiante contestó. Tal cual como uno califica un examen, ¿cierto? En lugar de tenerlo en papel, estaba viendo aquí. Pero entonces, si yo iba a calificar el examen, yo hacía otro formulario en el cual las mismas preguntas, de pronto esta no coincide con el anterior, pero bueno, las colocaba yo aquí y aquí valoraba la respuesta que el estudiante había dado. No responde o la respuesta es totalmente errada, pues 0. Y la respuesta es totalmente correcta, 5. Y en el medio, pues ahí esa escala. Entonces, puedo, al ir calificando cada estudiante, ¿cierto? Yo lo miro aquí de manera individual. Veamos, por ejemplo, Diana Maciel. Entonces, en esta pregunta le di 5, en esta 3, en esta 5, en esta 5, 4, 3, 0, ya. Pero la herramienta no solamente me permite que al final él me saca cuánto sacó esa estudiante, sino que lo más importante es mirar las respuestas en conjunto para hacerle un análisis al examen. Entonces yo puedo ver las respuestas en tipo resumen, lo que yo le califiqué a los estudiantes, y entonces aquí me voy a dar cuenta de la métrica de ese examen, ¿cierto? En la pregunta sobre el rango de edad, esta pregunta hay de los 17 estudiantes que presentaron el examen, hay 5 que no tienen ni idea. Hay 2 estudiantes que están en un nivel 3. Esto sí es calificación, porque era cuando yo calificaba, o sea, le di 3 a la pregunta. Aquí hay dos estudiantes que tienen un 4 y 8 estudiantes que tienen la máxima. Entonces, esto me va permitiendo a mí, o me permitía, porque ya no lo hago, identificar estos estudiantes. Tengo 5 y 2 estudiantes, 7 estudiantes que requieren tutoría, que requieren que los oriente para que tengan claridad sobre esto. Entonces, ¿para qué hago eso? Entonces yo voy tomando, o en ese tiempo tomaba los nombres de los estudiantes y iba teniendo como esas tareas de hacer la tutoría con ellos. Y así, además identificaba también, me permitía identificar
si la pregunta había sido clara o no. Es decir, porque me podría llamar la atención de que todos sacaran 0. Entonces la pregunta fue clara o qué pasó con eso. Es decir, me permitía tomar algunas acciones correctivas. Aquí tenemos la pregunta 2, tenemos también unos estudiantes que están en 0, 2, entonces estos estudiantes requieren cuidado, ¿no? No quiere decir que que está en 4 no lo requiera, solo que estos requieren más cuidado, ¿cierto? Aquí esta no fue mejor, en este concepto, en lo que se está evaluando. Esta es preocupante, ¿cierto? Es decir, lo que se está preguntando, ellos no tienen claridad sobre ese asunto. Esta no tendría mayor problema. Esta tampoco tendría mayor problema. Y así, ¿cierto? Uno le va haciendo una métrica. Esta es problemática. ¿Y para qué sirve esto? Pues cuando yo identifico que estos estudiantes que no tienen claro ese concepto, los he orientado, les he dado la opción de mejorar, les vuelvo a evaluar este concepto con otra pregunta, ¿por qué no? De otra manera, y ahora ver cómo es el comportamiento de ese estudiante al tratar de responder. Porque la pregunta como tal es una pregunta, ella busca evaluar algo. Entonces, eso que busco evaluar lo puedo evaluar con otra pregunta. Entonces, puedo hacer lo mismo. Y eso era lo que me permitía a mí hacer una retroalimentación con los estudiantes cuando aplicaba exámenes. Todo a través de formularios. Los estudiantes contestaban el examen en un formulario, inmediatamente podían tener el puntaje que sacan. Si uno le pone aquí en la configuración del formulario el puntaje de cada pregunta, si uno le quiere dar un puntaje igual o puntajes diferenciales de acuerdo a la importancia de la pregunta, pues él le puede dar inmediatamente al estudiante que de 100 puntos que el examen vale, sacó 60. Entonces el estudiante convierte su nota y dice, esa es mi nota. Pero lo importante es la retroalimentación en cada una de las cosas, cómo es el comportamiento en el grupo, ¿cierto? En alguna ocasión apliqué uno y eso fue 0 aquí, masivamente, entonces dice, bueno, ¿qué pasó? No puedo presumir que todos los estudiantes son vagos. Eso es la manera también de utilizar esta herramienta para que el examen escrito se aproxime más a una manera de retroalimentar y de dar la oportunidad de mejoramiento al estudiante. Esa es la parte. Pues lo otro es lo más fácil, ¿cierto? ¿Cómo volver un formato PDF, volverlo un formulario? Yo creo que ustedes saben manejarlo de formularios de Google o Campus Virtual tiene la parte de formulario. No sé, profesor Orlando, si le damos paso al profesor, voy a ver en el chat si hay preguntas, que quería mostrar una rúbrica, le vamos dando para que veamos. Sí, muy buenas, ¿cómo están? Buenos días. Dejo de compartir para que pueda compartir el profesor su rúbrica, perdón. Sí, ya un momentico, pero un momentico acá para darle compartir. Compartir pantalla. Muy buenas, mi nombre es Moisés Alfonso Bravo Gómez, y este es un ejercicio que estamos haciendo desde el programa de enfermería para realizar las rúbricas de evaluación de los resultados de aprendizaje como tal, ¿sí? Nosotros tenemos 5 resultados de aprendizaje que aquí están como tal, cada uno de ellos, su resultado de aprendizaje, sus criterios. Nosotros tenemos acá en esta parte, subo acá un poquito, no sé si lo ven o le subo más. Yo veo perfectamente.
¿Sí? No sé, Bueno, sí. aquí está el resultado de aprendizaje, aquí están los criterios de nivel. Les colocamos unas categorías valorativas donde se encuentran unos cursos y cada uno de esos resultados de aprendizaje en cada categoría valorativa vamos a mirar dos momentos valorativos, vamos a tener dos rúbricas, entonces nos va a dar una definitiva de los cursos, vamos a sacar promedios y niveles de equivalencia. Esos niveles de equivalencia están ya redactados en un documento de acuerdo a la normativa aquí de la institución. Para mirar el ejemplo de un momento que vamos a evaluar, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama Seminario Integrador. Entonces, en el Seminario Integrador de Principios Básicos, que va a valorar el resultado de aprendizaje 2 en el área profesional específico, entonces nosotros colocamos ahí nuestro resultado de aprendizaje y los criterios del nivel básico, el criterio de nivel intermedio, nivel avanzado. Esos son como los indicadores de logro que su merced decía. Entonces, los criterios que colocaba ya, nosotros los llamamos básico, intermedio y avanzado. Colocamos la competencia del curso y los elementos de competencia que tiene ese curso. Y aquí comenzamos con la rúbrica, unos criterios a valorar, criterios generales, como puntualidad, presentación personal, uso de tecnologías, manejo de terminología clínica, respeto de derecho de autor, competencia comunicativa, trabajo colaborativo. Eso está en los niveles de desempeño básico, intermedio, avanzado e insuficiente. Y que el estudiante haga evaluación del tema de su seminario integrador. Aquí ya vienen los criterios específicos que están relacionados con los elementos de la competencia y con los criterios que nosotros elegimos allá como niveles básicos en los cuales vamos a actuar. Entonces, consideramos que todo nivel insuficiente es cuando el estudiante no cumple con el cuadro de ítem del nivel básico. Nosotros estamos haciendo esta rúbrica de acuerdo a la taxonomía solo. Entonces, para nosotros el nivel básico, según el verbo explica, está en una categoría, es de la dimensión del saber y está en una categoría que es relacional y en un nivel 1. Entonces, para nosotros, el estudiante llega a explicar cuando es capaz de examinar los componentes de la valoración, describe los procedimientos del cuidado básico de enfermería, es capaz de ejemplificar los conceptos teóricos del cuidado básico y demuestra las relaciones entre el cuidado básico y los conceptos teóricos del cuidado por dominios. Cuando ya pasa a un nivel, intermedio, entonces el estudiante ya está en la misma relacional, en la misma categoría relacional, pero en un nivel 2, pero era un nivel 1, este sería un nivel 2, que se asocia a las relaciones entre el cuidado básico de enfermería basado en Nanda y teoría de Virginia Henderson, y se estaría en un nivel avanzado cuando ya estaría en la misma categoría relacional, pero en un nivel 3. Así sucesivamente lo seguimos haciendo con cada uno de esos elementos de competencia que nos sirven de criterios en la evaluación de ese seminario integrador. Pero igualmente en el seminario integrador tenemos otros resultados de aprendizaje asociados que están relacionados con el resultado de aprendizaje 1 y el resultado de aprendizaje 4. En esos tenemos los cursos de farmacología, patología y demografía. Entonces, en ese resultado de aprendizaje, igual hacemos el nivel básico, intermedio, avanzado y determinamos las competencias de cada uno de los semestres e igualmente los elementos de cada competencia que nos van a servir después para los criterios a valorar específicos. Estamos en esa construcción junto con los demás profesores de los cursos. Estamos haciendo ese diálogo entre los profesores para poder tener una rúbrica bastante robusta que nos permita realmente mirar ese aprendizaje, ese resultado de aprendizaje
que es la combinación, que aparte de mirar, o sea, el aprendizaje no es uno solo, sino en la profesión de enfermería, como en muchas otras profesiones, necesita una integración de los diferentes cursos que se ven en el semestre. Entonces queremos de esta manera llegar a poder tener esa rúbrica y poder a través de ese seminario integrador evaluar esos resultados de aprendizaje y los resultados de aprendizaje asociados a través de este ejemplo. No sé, profesor, si fui explícito o me pudo entender, me pude dar a entender, y pues esperaba la retroalimentación suya y de mis compañeros que están escuchándonos. Muchas gracias. Profesor Moisés, no, muchas gracias a usted. Es una rúbrica analítica muy bien diseñada, es exhaustiva. Em, Cuando ya estas rúbricas se tienen así con ese nivel de detalle con ustedes y que se puede dialogar con otros profesores que pueden ir tomando esas rúbricas como base, pues el paso siguiente sería, si uno tiene apoyo de un equipo de ingenieros, llevar eso a un software que le permita a uno más facilidad en la evaluación y más rapidez en la retroalimentación, porque el nivel de detalle que tiene la rúbrica que usted presenta, pues requiere un trabajo bastante arduo y más si tenemos grupos de estudiantes grandes, ¿no? Entonces, la parte de la tecnología es bien importante para lograr esa retroalimentación oportuna y eficaz. No sé si hay otros comentarios al trabajo del profesor Moisés. Profe, disculpe, yo quería preguntarle una cosa. Sí, profesor, adelante. Sí, profe, disculpe. No le escucho, tiene el micrófono apagado. ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí me está escuchando? Ya le escucho. ¿Sí me escucha? Sí, profesor. Ok. Es que lo que quería decir es que dentro de eso que hemos tenido, en ese proceso, porque nosotros estamos viendo el seminario integrado como un proceso desde el inicio del semestre hasta su presentación, su sustentación como tal, y nos han resultado varias cositas. Por ejemplo, la evaluación normal o la evaluación individual en la aplicación de la rúbrica, ¿ya? Porque los resultados de aprendizaje nosotros consideramos que hay algunas partes que son muy importantes Profesor, discúlpeme. de manera individual. Profesor Moisés, le estoy escuchando muy entrecortado. No sé el resto del grupo. Le estoy escuchando muy entrecortado. No sé si es problema mío. ¿Alguien retroalimenta si escucha entrecortado al profesor? Sí, sí se escucha Sí, se entrecortado. escucha con mucha interferencia. Sí, entonces no hemos podido entender. ¿Ahora sí mejor? Ahí mejoró, profesor. Ok. Profe, le decía que dentro de esta valoración, estos procesos de evaluación, de valoración, se hace de manera formativa, ¿sí? Nosotros empezamos con la construcción del seminario integrador desde el inicio del semestre hasta la sustentación, que es casi a finales de semestre. Pero vemos que es importante hacer una valoración grupal y una valoración individual. Yo le veía a usted en las rúbricas, en la parte de abajo, que colocaba autoevaluación, o sea, colocaba las formas de evaluación, ¿cierto? Autoevaluación, coevaluación, como tal. Pero sí nos daba como una dificultad la parte de la valoración individual, pues que eso llevaría mucho más tiempo, ¿cierto? Para poder hacer esa valoración individual cuando se tienen grupos grandes. No sé, su merced, si nos podría dar como unas recomendaciones en esos procesos
en grupos grandes de esos procesos evaluativos y valorativos y de aplicación de rúbricas individuales. Sí, profesor. Por eso, cuando uno tiene estructurada la rúbrica, la misma rúbrica la utiliza el estudiante para autoevaluarse y los otros estudiantes para evaluar a sus compañeros, a sus pares. Es más fácil en la medida en que esas rúbricas se convierten a un programa, un software que un ingeniero traduce. Nosotros no hacemos eso, pero cuando un ingeniero de sistemas le damos esa tarea, puede hacerlo en una herramienta amigable que yo como profesor vaya llenando la rúbrica, los estudiantes también se autoevalúen, es decir, los estudiantes tendrían acceso como estudiante y cada estudiante solamente podría tener acceso a su rúbrica y los estudiantes evalúan a otros estudiantes al azar. Digamos que cuando lo hacía manualmente, que hacía la coevaluación, era al azar, pero todo era manual. Entonces, se dificultaba mucho analizar la información. Cuando se puede hacer a través de un programa que un ingeniero lo haga, entonces es más fácil porque la evaluación que yo hago de cada estudiante, inmediatamente el sistema me lo tabula y me dice qué retroalimentaciones tengo que hacer, a qué estudiantes, me puede mandar alarmas. Cuando se hace la autoevaluación lo mismo, incluso los ingenieros pueden hacer que el software compare entre la autoevaluación y lo que el profesor le está dando para ver ese grado de actividad, cómo se ve el estudiante. El estudiante se ve de la misma manera que yo lo estoy viendo, puede hacer eso. Y la coevaluación, elegir los estudiantes al azar que un estudiante va a evaluar anónimamente, ¿no? El estudiante sabe a quién evaluó, pero el anónimo, pues para no poner problemas, porque ese fue una de las cosas que dificultaron. Los estudiantes no eran objetivos porque luego los compañeros se dan cuenta quién evaluó a quién y habían enemistades por eso. Lo que le estoy diciendo es ya un paso que algunas universidades están dando. En este momento, por ejemplo, yo estoy dirigiendo la unidad de apoyo a la virtualización de la Universidad del Valle, UNAVI, de la Facultad de Salud, y uno empieza a explorar con ingenieros de sistemas, con estas personas y se les dice qué es lo que uno quiere y ellos le traducen eso en un programa. Pero para eso, lógicamente, la rúbrica debe estar muy decantada. Yo veo que está bastante decantada y que tenga un uso, aunque no es mandatorio, que tenga un uso más masivo, ¿no? Aunque no es mandatorio, es decir, no podemos evaluar todo de la misma manera, eso es un error, ¿cierto? Entonces, a veces las universidades para hacer fácil ese proceso ponen un solo formato para evaluar si el profesor da clase únicamente, si da ABP, si hace, entonces no es mandatorio, pero lógicamente como ponerle ese trabajo a unos ingenieros implica recursos, pues sería ideal o sería bueno que pudiera ser más utilizada por otros profesores. En términos, a ver, como explicándolo. Si en el programa académico hay varios profesores que hacen la actividad académica taller o hacen la actividad académica aula invertida, ponerse de acuerdo esos profesores sobre qué elementos debe tener esa rúbrica tan detallada como usted lo ha mostrado y que utiliza otras cosas. ¿Sí? Usted mostró derechos de autor, lo mismo de la puntualidad, del trabajo en equipo, todas esas cosas, ponerse de acuerdo para que se elabore una aplicación, un aplicativo que sea más fácil de manejar. Y siendo así, también es mucho más fácil hacer seguimiento de los resultados de aprendizaje y es más fácil entonces que el director de programa sepa claramente cómo se está haciendo eso. En la Facultad de Salud en este momento estamos en la creación de un software, una aplicación. Hay un ingeniero de sistemas trabajando en ese asunto para el- hacer la relación que hay entre los resultados de aprendizaje del programa y cada uno de los resultados de aprendizaje de las 60 o 65 asignaturas que tenga un programa académico. Entonces,
Mire que nosotros como profesores sabemos que esas relaciones tienen que ser claras, pero ponernos a revisar manualmente eso nos sobredimensiona, terminamos no haciéndolo, cuando hay otras profesiones que pues esa es su función. Yo quiero que esto me haga esto, esto y esto, y se traducirá en un software que permita hacer ese seguimiento. Lo mismo estamos trabajando en un seguimiento del plan de trabajo o el plan de mejoramiento de los programas académicos, en el que cada programa académico mete ese plan de trabajo, ese plan de mejoramiento y se le va haciendo seguimiento y lanza alertas en términos de, de las fechas, de los responsables, y entonces las cosas se mueven mucho más fácil. Creo que una vez los profesores estemos decantando esto, que es un trabajo excelente el que ha presentado el profesor Moisés, pues ya viene la institución a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto más fácil? Porque lógicamente es necesario hacerlo, es mandatorio hacerlo, pero este proceso que el profesor lo quiere hacer demanda una gran cantidad de tiempo, entonces utilicemos las tecnologías de información y comunicación en beneficio de una evaluación formativa. No sé si respondí su inquietud, profesor. Excelente su No, trabajo. sí, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias, claro que sí. Nosotros estamos pues, abiertos a todas estas cosas, queríamos presentarlo hoy, en verdad, porque para nosotros es muy importante la retroalimentación y tener unos pares de la calidad de los compañeros que están acá y de usted, profe Víctor, pues es muy importante, ¿ok? Muchísimas gracias. Este es un trabajo, lo que usted dice, es un trabajo bastante dispendioso, va al detalle. No queremos que una sola herramienta para evaluación solo mida un solo resultado, porque a veces en estos momentos nos estamos dando cuenta que un enfermero lo que hace, o cualquier profesional, me imagino, lo que hace es una integración de toda esa cantidad de resultados de aprendizaje en su quehacer, ¿sí? Entonces, pues eso, muchísimas gracias, profe, muchas gracias. Y a Con todos, mucho muchas gusto. gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias. Listo. Doctor Orlando, no sé si hay más intervenciones en cuanto al tema, pues yo sé que eran 3 horas, pero ya creo que abordamos específicamente lo de rúbricas. A esto se le asocian otras cosas que hay que tener en cuenta en el diseño de las actividades académicas. Nos podemos ver en otras oportunidades, las oportunidades que ustedes quieran, para debatir otros asuntos que nos convoca como profesores. Bueno, si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Bueno, profesor Víctor, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos sus experiencias y todo su conocimiento con este tema que hemos venido desarrollando y que, bueno, ahora con resultado de aprendizaje con mayor razón tenemos que implementar para llevar ese seguimiento en los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, esperamos contar con usted en nuevas oportunidades. Claro que sí, profesor Orlando. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Esto me encanta y las veces que ustedes quieran por este medio o presencialmente. Importante esta convocatoria eh, hubo un momento en que hubo más de 80 personas conectadas, que empiecen a hacer ustedes los encuentros de experiencias, que haya más oportunidades como la del profesor Moisés, que muestra su trabajo, permita a otros decir yo hago eso y la rúbrica me puede servir, para que entonces haya un aprendizaje colectivo en esto. Creo que eso es necesario que lo hagamos dentro de cada universidad y posteriormente alrededor de los programas académicos, en Aprobamig, por ejemplo. Es decir, tenemos que hacer comunidad académica en ese sentido. Eh, Muy complacido de haber estado con ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los profesores que se conectaron. Por favor, reporten su asistencia para poder tener el certificado. Feliz día para todos.
Gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Orlando y a doctor Víctor.